Hermano, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Estamos contentos de las visitas que tenemos con nosotros en este día y le damos la más cordial bienvenida. Y esperamos que el Señor ministre a sus vidas en este tiempo que tenemos juntos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, el capítulo 13, del versículo 20 al 21. Hebreos capítulo 13, del 20 al 21. Aleluya, 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 aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Alabado Dios, aleluya. Y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. En el día de hoy nosotros celebramos nuestro culto misionero. Y Dios quiere enviarnos a trabajar en su obra. Pero para hacerlo tenemos que ser, la palabra que usa aquí el escritor, aptos. Algo que es apto es algo que sirve para alguna actividad, para alguna función, para algún servicio. O sea, algo que está capacitado para el trabajo que tiene por delante. Dios nos ha llamado y nos ha enviado, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Dios nos ha llamado. Ustedes saben que en el libro de Isaías, en el capítulo 6, Isaías tiene una visión donde la gloria de Dios llena el templo y Dios hace una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En el versículo 8, Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. El Señor ha dejado un llamado y es para nosotros. Nosotros somos su cuerpo. Nos toca a nosotros llevar adelante la obra que el Señor nos ha dejado. Pero nuevamente para eso necesitamos ser aptos, necesitamos estar capacitados. ¿Por qué? Primero, porque hay mucho trabajo. Jesús dijo en el capítulo 9 de Mateo, el versículo 37, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucho trabajo. Hay personas que se están perdiendo alrededor de nosotros. Nosotros algunas veces oramos por aquellos que están en tierras lejanas y nos olvidamos orar por nuestros vecinos, orar por nuestros familiares, orar por nuestros compañeros en el trabajo. Y este asunto no es fácil porque es una guerra espiritual la que tenemos por delante. En Efesios 6:12, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es trabajo difícil. Como dijimos en la lección de la escuela dominical hoy, Pablo es un ejemplo. Pablo fue azotado 3 ocasiones. Y cuando azotaban en esos tiempos lo dejaban a uno al borde de la muerte. Y eso se lo hicieron 3 veces. Fue náufrago. Lo apedrearon. Bueno, ¿qué no le hicieron al pobre Pablo? ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo el llamado de Dios. Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Y algunas veces algunas personas piensan que si uno le sirve a Dios todo le va a ir bien. Pero no es así. Hay dificultades.
como mencionó el hermano Medina hoy en la escuela dominical, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y la realidad es que nosotros somos insuficientes para hacer la obra de Dios. El mismo Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que si Pablo estaba luchando porque se encontraba insuficiente, ¿qué somos nosotros? Sí, es trabajo difícil. ¿Quién es apto? Algunas veces las personas que más se creen son aptos son los que más fallan. Juan el Bautista, el Señor Jesús mismo dio testimonio de él que no había levantado otro profeta mayor que él. Sin embargo, llegó el momento cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú o esperaremos a otro? Pedro, la piedra, habiendo sido avisado por el Señor, todavía le negó 3 veces. Pablo, antes de ser campeón del evangelio, era perseguidor de la iglesia, como estudiábamos esta mañana en la escuela dominical. Pablo mismo nos dice en Romanos 3:10, que no hay justo ni uno que haga lo bueno. Entonces somos insuficientes, porque hay cosas que nos impiden ser dignos de llevar la palabra de Dios. Una de las cosas que nos impide es que no amamos a Dios suficiente. Somos ingratos. Dios nos ama con un amor tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y sin embargo, algunas veces nosotros no le amamos lo suficiente. Jesús mismo dijo que el que amare a madre o padre más que a mí no es digno. No somos dignos cuando no estamos dispuestos a sufrir por la obra del Señor. Jesús dijo que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Sabe también lo que nos impide ser dignos cuando estamos siempre mirando atrás? Cuando dejamos los caminos de Dios. Jesús dijo que ninguno que mira hacia atrás es digno de mí. El escritor a los hebreos oró que Dios nos hiciera aptos, que Dios nos capacitara. ¿Cómo? Llenándonos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. Para nosotros poder alcanzar un alma necesitamos que el Espíritu Santo esté trabajando por medio de nosotros. Porque solamente Dios puede cambiar un corazón. Dios nos hace aptos impartiendo los dones. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor nos hace aptos llenándonos de una fe genuina, de una fe firme. Algunas veces nosotros creemos que fe es algo que nosotros creamos, pero la palabra de Dios, cuando está hablando de los dones del Espíritu, habla de la fe como uno de esos dones. Que dice que aún la fe que nosotros tenemos para confiar en Dios, para creer que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a oír nuestras oraciones, es porque Dios pone esa fe en nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios nos hace aptos, ayudándonos a entender su palabra, a conocerla. Y nosotros podemos hacer ciertas cosas de nuestra parte para ser más aptos. Número 1, nos podemos separar con Dios en ayuno y oración.
Si nosotros queremos que el Señor nos bendiga, si nosotros queremos que el Señor nos use, necesitamos sacar tiempo para estar en su presencia. Necesitamos buscar su dirección, necesitamos buscar que Él, por ejemplo, nos abra su palabra, que nos ayude a entender lo que leemos. Gloria a Dios, porque esa palabra no puede ser entendida por mente carnal, sino que Dios mismo tiene que ayudarnos a entender su palabra. Nos podemos hacer más aptos si buscamos personas que son ejemplares, que son dignos de imitar. Pablo se atrevió a decirle a los corintios, en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. No era que Pablo se estaba poniendo como un ejemplo. Pablo estaba diciendo, yo pongo al ejemplo a Jesús y yo trato de imitarle, hagan lo mismo. Gloria a Dios. Y estas son algunas de las formas que nosotros podemos estar mejores capacitados y podemos ser más aptos para poder recibir al Señor, para poder ser su templo, para estar confirmados, bien fundados. Porque si no estamos bien fundados, cuando viene el viento, cuando viene la tormenta, perecemos. Pero el Señor quiere que estemos bien fundados. Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 1, versículos 7 y 8. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos hará aptos para hacer su voluntad. Nos hará aptos para poder cumplir la misión que Él nos dio. Que como dije es difícil, hay obstáculos, pero con la ayuda del Señor no hay nada imposible. Gloria a Dios. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 1:10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una de las cosas que nos impide poder ser aptos, una de las cosas que nos impide poder hacer la voluntad de Dios, es que hay disensión. Es que no tenemos un mismo sentir, no tenemos la mente de Cristo, como Pablo nos anima a que hagamos. La incredulidad es otro obstáculo. Hay personas que oran por algo y cuando no lo ven, su reacción es, ya, yo sabía que no iba a pasar. Mi papá contaba de una mujer que había un monte cerca de su casa y su casa siempre estaba en oscuridad y oyó en la iglesia que si tuviera fe como un grano de mostaza podrás decirle a este monte que se traspase. Y esa noche cuando ella llegó a la casa se arrodilló y oró y le pidió a Dios que quitara aquel monte. Por la mañana cuando se levantó, miró por la ventana, vio que todavía el monte estaba allí y dijo, yo sabía que no se iba a mover. La incredulidad impide que Dios obre en nuestras vidas. Porque el Señor Jesús dijo, según tu fe, te será hecho. Si tú crees que no se va a montar, eso es lo que va a suceder. Pero nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. A creer que Él es el mismo. El hermano Danilo primero estaba hablando al principio y él dijo que él sabía que Dios sana, no porque lo había oído, sino porque lo había experimentado. ¿Cuántos aquí han sentido el poder de Dios? ¿Cuántos han visto la mano de Dios obrando en su vida? Pues usted reprenda toda incredulidad. Usted piense, si el Señor hizo esto en mi vida, puede hacer esto también. El Señor que me sanó ayer me puede sanar hoy.
El Señor que contestó esta petición puede contestar otra. Y nosotros necesitamos alimentar esa fe para que crezca y crezca, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Porque usted sabe lo que dice este mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se allegan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que es tiempo que la iglesia le ponga mano a la obra. Yo creo que es tiempo que nosotros dejemos de estar diciendo yo quiero, yo espero y que trabajemos para lograrlo. ¿Usted quiere ver avivamiento en la iglesia? Busque avivamiento. Sepárese con Dios. Ore, ayune, lea la palabra de Dios, venga a la casa de Dios cada oportunidad que tenga. Lamentablemente la verdad es que cuando se anuncia que hay culto de oración, ya algunas personas piensan, ¿qué yo voy a hacer el martes? Tengo que tener otra cosa que hacer. No se dan cuenta que se están deprivando ellos mismos. La hermana Consuelo dijo algo bonito los otros días, creo que fue el jueves. Ella dijo, algunas veces estoy cansada o algo y me cuesta venir a la casa de Dios, pero yo pienso, ¿y qué si hoy tenía el Señor una bendición especial para mí? Yo me quedo en casa y me la pierdo. Cada vez que hay culto en la casa de Dios, usted debe de pensar exactamente eso. Que si hoy Dios tenía una bendición especial para mí, yo me quedo en casa y me la pierdo. Necesitamos buscar del Señor. Vuelvo a decir, hay muchos que se pierden a nuestro alrededor. Y nosotros como que estamos despreocupados. Hay personas que aparentemente su sentir es, bueno, yo soy salvo. Yo estoy sirviéndole al Señor, que los demás busquen. Pero esa no es la misión que nosotros tenemos. La misión de nosotros no es llenar un asiento en la iglesia. La misión de nosotros no es venir tantas veces a la semana. Nuestra misión es buscar al perdido. Es llevar este evangelio. Y usted no tiene que tener título, usted no tiene que tener preparación, usted no tiene que tener un diploma, usted no tiene que ser reverendo fulano de tal. Usted lo que tiene que haber tenido una experiencia genuina con Jesús. Que usted pueda contarle a otro lo que Dios ha hecho en su vida. Como Dios le cambió, como Dios le sanó, como Dios resolvió alguna situación. Esa es la predicación más elocuente, es el testimonio. Cuando usted puede decir, yo estaba en esta situación y Dios me cambió. Yo estaba en esta situación y Dios me ayudó. Yo clamé a Dios y Él respondió. Yo digo lo mismo que dice el hermano Danilo. Yo no hablo de sanidad porque lo he oído. Son tantas las veces que Dios ha intervenido en mi vida. Por lo menos 5 o 6 veces que los doctores dijeron que me iban a operar porque necesitaba una operación y Dios no permitió que me la hicieran. Gloria a Dios. Porque Él es poderoso. Porque Él escucha el ruego de su pueblo. Y Él está deseoso de obrar, Él está deseoso de bendecir. Pero nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Tenemos que creer. Tantas almas que se están perdiendo y Jesús murió por cada uno de ellos. Y ellos necesitan oír las buenas nuevas. Y si usted y yo
no compartimos las buenas nuevas de salvación, ¿quién lo va a hacer? Me encantó el testimonio que dio el hermano Ángel, de un misionero que estuvo en el campo por 2 años y no ganó alma, pero murió y alguien consiguió su Biblia y esa Biblia hizo un cambio en aquel pueblo. ¡Qué grande es Dios! Cualquiera podría haber pensado que aquel varón perdió su tiempo, pero no. Aún después de muerto, Dios lo usó para llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios quiere que seamos aptos. Nos llama a servirle. En Lucas 14:23, el Señor insta y dice: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor tiene un banquete para los que se salven. Y Él quiere que su casa se llene. Pero nosotros tenemos que salir y buscar las almas. Nosotros tenemos que invitar, nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Y algunas veces es difícil, pero Dios capacita. Dios nos hace aptos. Déjeme decirle que si usted tiene fe y usted va y le habla a un alma, el Señor le va a dar las palabras, el Señor le va a dar el pasaje de las Escrituras, el Señor le va a dar el testimonio más propicio que usted pueda compartir con esa persona y el Señor lo usará para tocar a esa vida. Pero usted necesita estar dispuesto a abrir la boca. Usted tiene que decirle como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo le invito en este día que usted acepte el reto, que sin temor usted confíe en Dios y que le pida al Señor que le capacite y que le pida al Señor que le envíe a su campo, donde el Señor quiere que usted ministre. No donde yo quiero, donde Él quiere. Porque algunas personas piensan: bueno, si el Señor me mandara a India, si el Señor me mandara a China. La hermana Raquel y su familia le han ministrado a India. En una familia. Y no tuvo que ir a India. El Señor le trajo el indio allí a cruzar la calle de su casa. Ese es el campo donde Dios ha puesto a la hermana Raquel y su familia. Y ellos fielmente están ministrando. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Señor, ¿a quién puedo ministrarle? Y la forma más linda, yo diría, para ministrar es con una vida que da testimonio. No hay nada mejor que alguien preguntarle a usted: ¿cómo tú puedes siempre estar con esa misma sonrisa? Aun cuando yo sé que las cosas te van mal. Aun cuando yo sé que estás pasando por un problema o que has perdido un ser querido, pero te veo tan tranquilo. Ese testimonio, que el mundo vea algo diferente en nosotros, lo tenemos que cultivar. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Vamos a inclinar nuestros rostros.
El Señor sigue buscando un pueblo que sea apto. Un pueblo que se ponga en sus manos. Que le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si en este día el Señor ha tocado tu corazón, si reconoces que te falta algo para ser verdaderamente apto para el campo donde el Señor te ha puesto, Él quiere capacitarte en este día. Yo te invito que pases al altar para unirnos contigo en oración, para pedirle a Dios que te imparta su poder, que te dé conocimiento y que aumente tu fe. ¿Hay alguien en este día que desea la oración? Lo puede indicar alzando su mano. Gloria a Dios. Bien, ¿hay alguien que tiene alguna otra necesidad que quiera la oración en este día? Gloria a Dios. Bien, entonces, si no lo hay, vamos a orar por los que están con nosotros por los medios sociales, que también necesitan una oración para ser aptos para trabajar en el reino de Dios. Oh, bendito Dios. Hay tanto trabajo que hacer, pero tú has dicho que los obreros son pocos. Oh, bendito Señor, yo te pido que levantes vasos útiles, que tú puedas usar, que tú puedas capacitar entre aquellos que nos escuchan en este día por los medios sociales. Que tú levantes vidas que estén dispuestos a decirte, heme aquí, envíame a mí. Personas, Padre eterno, que confíen en ti, aleluya. Que tú puedas usarles para llevar tu palabra en el lugar donde tú le has puesto. Levanta, llena, bendice, Señor. Y usa, Señor, te lo suplico, en el glorioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y te daremos a ti toda la honra y la gloria. Amén y amén. Aleluya, aleluya.